En este ejercicio nos definen que la diferencia simétrica entre A y B es igual a A menos B unido con B menos A. Y de acuerdo a esta definición, en cada uno de estos diagramas debemos representar la diferencia simétrica entre A y B. Para este primer diagrama vamos a hacer primero A menos B. Entonces A menos B es igual a todos los elementos del conjunto A menos los elementos del conjunto B. Pero como acá hay una intersección, entonces A menos B son todos los elementos que se encuentran en esta zona del conjunto A, la cual la hemos representado con líneas horizontales. Ahora vamos a hacer B menos A. Y B menos A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto B menos los elementos del conjunto A. Y como acá hay una intersección entre A y B, entonces B menos A son todos los elementos que se encuentran en esta zona del conjunto B. Y aquí la hemos determinado con líneas horizontales de color verde. Ya tenemos A menos B y tenemos B menos A. Hay que hacer la unión entre los dos. La diferencia simétrica entre A y B es la unión de estas dos zonas que hemos determinado, tanto de color rojo como de color verde. Es decir, que la diferencia simétrica entre A y B es todos los elementos que se encuentran en esta zona del conjunto A más los elementos que se encuentran en esta zona del conjunto B. Y así nos queda el diagrama que nos está representando la diferencia simétrica entre A y B. Y en este segundo diagrama tenemos que estos dos conjuntos son disyuntos, es decir, que no hay intersección entre los dos. Por tanto, A menos B es igual al conjunto A. Y B menos A es igual al conjunto B. Entonces ya tenemos A menos B, que es todo el conjunto A, y tenemos B menos A, que es el conjunto B. Y al unir estos dos conjuntos me da la diferencia simétrica. Entonces este diagrama, como nos queda de esta manera, nos está representando la diferencia simétrica de A y B. Ahora representemos la diferencia simétrica de estos dos conjuntos en el tercer diagrama. En este tercer diagrama tenemos que tener cuidado porque A es un subconjunto del conjunto B. Teniendo en cuenta que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, A menos B es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A menos los elementos del conjunto B. Entonces, si tomamos los elementos de este conjunto y le restamos los elementos del conjunto B, eso nos da vacío. Es decir, que A menos B no contiene elementos. Y a este conjunto vacío que nos dio A menos B, lo vamos a unir con B menos A. Y B menos A es el conjunto conformado por todos los elementos del conjunto B menos los elementos del conjunto A. Y esa unión nos queda determinada por esta zona que hemos demarcado con líneas horizontales de color rojo. Es decir, que este diagrama nos está representando esta diferencia simétrica. Ahora veamos en este último diagrama. Si observamos este diagrama, vemos que es muy similar al diagrama anterior. La diferencia es que B ahora es un subconjunto del conjunto A. Entonces representemos en el diagrama A menos B. Entonces A menos B es todo el conjunto A menos los elementos del conjunto B. Es decir, nos queda toda esta zona del conjunto A. Y ahora B menos A. Y B menos A es todos los elementos del conjunto B menos elementos del conjunto A. Pero como B es un subconjunto del conjunto A, B menos A es igual a vacío. Ahora vamos a hacer la unión de A menos B con B menos A. Pero B menos A nos dio vacío, es decir que esta unión es igual a A menos B. Por lo tanto, como nos quedó el diagrama, nos está representando esta diferencia simétrica. Para mayor comprensión de estos dos diagramas, vamos a realizar un ejemplo más concreto. Tenemos el conjunto A cuyos elementos son 2, 4, 6 y el conjunto B cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De acuerdo a estos dos conjuntos vamos a realizar primero esta operación A menos B. ¿A qué es igual? Y es igual a todos los elementos del conjunto A menos los elementos del conjunto B. Pero si observamos los elementos del conjunto B tiene al 2, al 4 y al 6. Por lo tanto, al tomar estos elementos y restarle estos elementos, también tenemos que restar el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, A menos B es igual a vacío. Ahora vamos a hacer B menos A. B menos A. ¿A qué es igual este conjunto? Es igual a
todos los elementos del conjunto B menos los elementos del conjunto A. En este conjunto B tenemos los elementos 2, 4 y 6. Es decir que B menos A deben ser todos estos elementos menos el 2, el 4 y el 6. Entonces B menos A está conformado por los elementos 1, 3, 5 y 7. Ya tenemos A menos B y B menos A. Ahora vamos a hacer la unión de estos dos conjuntos. Entonces la unión de estos dos conjuntos son todos los elementos que se encuentran en este conjunto más los elementos de este conjunto. Como podemos observar, este conjunto A menos B es vacío. Por lo tanto, la unión de estos dos va a ser igual a B menos A. Es decir, que la diferencia simétrica entre A y B es el conjunto conformado por los elementos 1, 3, 5 y 7. Y si representamos estos dos conjuntos en este diagrama nos queda de esta manera. Entonces tenemos en el conjunto A los elementos 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Los elementos del conjunto B es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto es el conjunto B. Y si representamos esta diferencia simétrica en el diagrama, podemos darnos cuenta que los elementos conformados por esta diferencia simétrica son el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Dónde se encuentran esos elementos? En esta zona únicamente. 1, 3, 5 y 7. Y así nos quedaría el diagrama de Venn representando esta diferencia simétrica. Es decir, toda esta zona que hemos demarcado con líneas horizontales de color negro. Y así hemos representado en cada uno de estos diagramas la diferencia simétrica de acuerdo a esta definición. Eso es todo por este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.